el tema que pusiste sobre la mesa, mi querido Oriol Mayo, para escuchar tus reflexiones en la ronda anterior. Pero antes, déjame preguntarte tu opinión sobre el episodio en el que el rey de España no muestra sus respetos ante la espada de Bolívar, a la que sí mandatarios y exmandatarios, personajes de la sociedad y la política latinoamericanos mostraron todo su respeto. Veo circular en redes esta opinión de Juan Carlos Monedero, que le da a los Borbón abajo de la lengua. Me das tu opinión, si me permites pedirla, sobre el video, y vamos con tu reflexión sobre el tema que pusiste en la mesa, Oriol Mayo. Échelo, mi querida Adriana. A ver, no nos engañemos. Todo el mundo sabía lo que significaba esa espada, y cuando Felipe VI se queda sentado es porque quiere quedarse sentado. Iván Duque, el presidente saliente, le había negado a Petro que la espada estuviera presente, y por eso cuando ya es investido como presidente de Colombia, la primera orden que da es a la casa militar: tráiganme la espada. Una espada que significa muchas cosas, no solamente una reliquia del pasado, es la espada que representa la voluntad de los colombianos de construir su propia democracia. El M-19, el movimiento guerrillero al que perteneció Petro, al que perteneció Carlos Pizarro, y por eso su hija le ayuda a colocar la banda, querían apropiarse de la espada para decirle a Colombia: vamos a construir una democracia propia que no hereda nada de fuera, que ya no es colonia, que no respeta ningún tipo de voluntad imperial. Y cuando el rey se queda sentado está diciendo: me da igual vuestro símbolo, me da igual vuestra independencia. Yo soy el rey Borbón, que llegó aquí como dinastía antes que vosotros, y por tanto no me interesa vuestros gestos, y por eso se queda sentado. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque no solamente es una falta de respeto, sino que está a la altura de lo que hizo su padre en aquel bochornoso ¿por qué no te callas?, a un presidente elegido por su pueblo, Hugo Chávez, él, Juan Carlos de Borbón, el de Abu Dhabi, al cual no eligió nunca a nadie. Cuando Felipe VI se queda sentado, está pretendiendo una voluntad colonial que insulta a los colombianos y colombianas, insulta a América Latina. Y por eso la extrema derecha celebra que se quedara sentado. Y por eso el rey se ha colocado fuera de la Constitución. Porque cuando tus actos tienen que ser refrendados, haces lo que te manda el gobierno. Y no puede ser que un gobierno de izquierdas piense lo mismo que un gobierno de derechas. Y por eso este gobierno te mandataba que te levantaras y fueras respetuoso con un símbolo elegido por este pueblo y esa espada que estaba ahí para decirle que el pueblo ahora es quien manda en Colombia. Así que, colombianos, perdón por el hecho del rey. Y a ti, Felipe, si quieres hacer política, te presentas a las elecciones. Lo dicho, disculpas, pueblo de Colombia. Bolas. Ese es Juan Carlos Monedero. Y nada más para agregar, ahora entiendo por qué ni siquiera respondió a la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema de las disculpas y el saqueo durante la conquista. Pero bueno, ese es mi sesgo. Yo voy a pedir tu opinión, Oriol Mayo. Pues es que ya Monedero casi dijo todo, pero sucede algo muy curioso y hay que decirlo con toda la franqueza. En general, no solo los medios más a la derecha, la opinión pública, que a veces es Twitter, y Twitter no es realmente la opinión, pero en general, yo me acuerdo cuando estaba en España, cuando el famoso ¿por qué no te callas? Y vaya, ni vergüenza ni bochorno, la gente estaba encantada. Hay que ser francos, una mayoría de la gente así como... tampoco es que sea una encuesta sociológica perfecta, pero en general casi jaleando, digamos, y qué genial que el rey está tan campechano y lo diga, y que su hijo no se levante, pues qué bien, porque ahora Bolívar era un racista, era lo que sea. Hay en general, y por desgracia hay que ser francos, una recuperación en general, y pues se ven en las librerías de España libros defendiendo el imperio contra la leyenda negra. Bueno, casi el imperio español, bueno, era la gloria máxima y no lo sabíamos. Nadie lo sabía, pero ahora, digamos, una recuperación del peor espíritu rancio del nacionalcatolicismo, de esa recuperación absolutamente acrítica, sin ningún contexto de lo que fue el colonialismo ibérico previo, en tiempos de virreinato, y posterior, cuando era más una colonia directamente de explotación de esclavos, en el siglo ya XIX, en Cuba y Filipinas, pero abunda literalmente lo contrario. Si pensamos por algún momento que excepto algún tuit muy bueno de Pablo Iglesias muy reciente, esto es una minoría absoluta.
lo que predomina es esa sensación de que me place, me jode, yo digo la verdad y se joden. Es decir, en México, en Colombia, en ese sentido hay yo diría que un paso atrás gravísimo en ese sentido, y al revés, lo que puedes observar en casi, insisto, nomás las librerías de España es un festival de recreación, de que todo fue la leyenda negra, casi la Armada Invencible, que malo que no ganó, la Inquisición no existía, el sistema de depredación que supuso, digamos, todo el imperio español, de la monarquía, de la muy católica monarquía, primero los Austrias y los Borbones. Así fue, por tanto, que un rey les vale incluso madres en términos diplomáticos, la gente hasta, bueno, aplauden. ¿Por qué? Porque, a ver, también es una forma de sustitución, cuando en general en Europa lo que predomina es la humillación, y España siempre tiene una posición muy subordinada a las potencias centrales, a lo que es Francia, a lo que es Alemania. Siempre ha sido un condominio de potencias europeas, más Estados Unidos, que a fin de cuentas decide lo definitivo, pero digamos, la humillación en Europa siempre se puede trasladar a sentirse superior y a moralizar a ese latinoamericano que nunca entendió que todo lo que tiene se lo debe a España. Hay un personaje que trabaja en el Colmex, Tomás Pérez Bejo, que es un tipo muy hispanista, un madrileño que trabaja en México con textos interesantes, pero una posición muy de derechas, pero tiene la franqueza de contar lo simple. Solo hay hispanismo en el continente si es que si hay nietos, si hay nietos de españoles o nietos de libaneses, nietos de gente que siente que pertenece a un mundo superior y que son redes cerradas de poder económicamente, o gente muy de derechas que odia lo que supuso las repúblicas, las independencias, la plebe. De una u otra manera, siempre el pueblo ha estado ahí pendiente de que se cumplan las promesas de la independencia, de la revolución. A México y en todo el continente prácticamente las luchas son muy parecidas contra las élites, contra los criollos que un día fueron antigachopines o antipeninsulares y acabaron con las peores taras, digamos, imitando a los peninsulares. Pero cuando no existe, como en países como Argentina, donde hay una inmensa masa de procedencia geográfica, pues gallega, incluso italiana, donde no hay esta masa que por algún motivo tiene antecedentes geográficos vinculados a España, literalmente es aún más horrible que puedan pensar los Borbones que alguien va a aplaudir esto. Es obviamente una mala política, pero internamente, y debo decirlo con toda franqueza, es bien aplaudida y casi como que quisieran que repitieran la incapacidad que hablamos ya en otros programas de simplemente abrir una comisión para discutir la conquista, digamos, algo que se ha abierto en literatura, en historia, que casi no hay país que no haya pedido perdón. Casi es gratis, el perdón histórico no cuesta nada, son gestos, son simbólicos. El perdón muy importante que pidió López Obrador, digamos, por la matanza de Torreón, que es fundamental, de los chinos en Torreón, una forma de xenofobia antichina que el gobierno de México reconoció y públicamente se pidió perdón. Eso en España no se puede, porque a efectos de discurso, a efectos de la población, de las clases que realmente les gusta, para ellos América es su obra, su creación, y casi pedir perdón por haber dado un mundo que luchó contra la barbarie azteca. Aún hablan en esos términos, aún estamos en unos términos que de verdad me parecen un retroceso muy importante. Cuando yo era joven, cuando menos, esto no pasaba. Casi había una cierta vergüenza, un discurso de identificación con las causas de Chile, de la Unidad Popular, con los levantamientos contra los golpes de Estado en los 70, que yo era niño. Yo me acuerdo, esto sería impensable. Era el mundo del franquismo, el mundo de la dictadura, pero 30 años después, literalmente, esto ha desaparecido. Y acabo aquí, me acuerdo de un restaurante el día que estaban con lo de el rey de España, literalmente la vergüenza de escuchar cada comentario. Bueno, estaban felices de haber callado a Hugo Chávez. Esa sensación de callar al latino ese, que molesta, es obvia. Y eso explica también por qué la integración, por cierto, de las poblaciones que hay en España, de Colombia, de Centroamérica, que hay mucha gente de Ecuador o de Perú, es nula. Es imposible, porque no hay ningún plano de igualdad. Se comparte solamente la lengua, pero la lengua no genera una identidad real, una historia colectiva. Ahí sí es un error creer que hay algo compartido. Latinoamérica, con sus problemas, comparte una unidad geográfica, incluso moral en muchos sentidos, histórica. Con España, literalmente, solo se comparte la lengua, pero la posición mental, cultural y moral de España frente a América va a impedir siempre y en todo momento que haya realmente una unión, una posible unidad ibérica. Para que haya una unidad ibérica, entre comillas, digamos, como se pensaba, no es posible que esto exista mientras la actitud sea de superioridad, digamos, de chantaje, que a mí no se me puede ni siquiera pedir, ni siquiera abrir consultas, porque, insisto, la famosa carta de Obrador al rey era para iniciar una comisión conjunta, pero para realmente
ver la cuestión del perdón histórico de lo que fue una conquista que comportó sangre y desastres, que además son conocidos por todo el mundo. No requieren, digamos, hoy en día hay historiadores, pero claro, España estaba acostumbrado al estilo León Portilla, ¿no? Encuentro de dos mundos y al típico criollo que le ofrece a España el discurso que la monarquía quiere. Cuando eso no sucede, se enojan y simplemente pues no contestan las cartas. Y como en el caso del despecho o la falla de Bolívar, naturalmente a un Borbón le sale que, hombre, Bolívar luchó contra sus antecesores, contra otros Borbones. Naturalmente, ¿para qué carajo yo voy a levantarme? Pues no lo voy a hacer. Y segunda, insisto, por desgracia, bueno, ¿cuánta gente estaba feliz con esto? La verdad, tristemente, es la mayoría hoy en día en España.